Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en un auténtico rastro en nuestra provincia de Alicante. ¿Qué cosas se puede comprar aquí? Porque no os imagináis qué clase de cosas se venden en los rastros de nuestra provincia. Y se puede comprar cosas realmente útiles por muy poquito dinero. Incluso comprar plantas, minerales, curiosidades, antigüedades auténticas o cortarse el pelo, ¿por qué no? También esa opción existe. Vamos a descubrir un auténtico rastro de nuestra región. Estamos en el famoso rastro El Cisne, en Benidorm. Vamos allá. Nos vamos hacia la entrada principal del rastro. Los rastros suelen tener varios accesos a ellos. En este caso tenemos dos. Uno que accede directamente a través de esta bonita puertecita que nos lleva a la parte de la tienda de antigüedades directamente y a la parte de la comida y bebidas, como podéis ver. Y la entrada principal es la que todo el mundo conoce, es donde están todos los puestos diferentes de este rastro y mercado de antigüedades. Este tipo de rastros o mercados no están abiertos todos los días de la semana. Por ejemplo, este de aquí, al ser el más popular, al ser el más turístico también, suele abrirse 3 días a la semana: jueves, sábado y domingo. Otros rastros de la zona, por ejemplo, solamente abren los domingos y otros diferentes días de la semana. Así que mirad cuál está en vuestra zona y qué días puede abrirse. El nuestro abre de 7 de la mañana, fijaros, hasta las 5 de la tarde. Pero la mayoría de otros rastros suelen estar abiertos hasta mediodía, hasta las 2:30, 3 como mucho. Pero desde muy temprano por la mañana. Podemos encontrar absolutamente de todo. Hay puestos que son tiendas y otros que son simplemente vendedores que han comprado su puestecito por aquí. Vemos calcetines gorditos de invierno por 3 euros, velitas o jabones, jabón por 1 euro, por ejemplo, también, ropa interior, calzoncillos, algún tipo de un mix incluso de felicitaciones navideñas o de cumpleaños, gafas para lectura, 3 euros. También hay por aquí relojes de diferente tipo y también os pueden reparar tanto las gafas como los relojes. Y todo eso se entremezcla con este tipo de figuras interesantes, con los muebles antiguos. 2 euros vale la ropa de aquí, aquella a 3 o a 5 euros según qué tipo de prenda sea. Y también hay incluso diferentes tipos de cositas que se pueden coser a la ropa para distinguirla, para hacer un diseño singular si lo queréis hacer. 3 euritos, mirad, también ropita. Hay bolsos, hay accesorios, hay absolutamente de todo aquí en el mercado. Tanto de cuero, como pueden ser los de la parte de arriba, como bolsos normales. También aquí hay una gran cantidad de juguetes de segunda mano para los niños que podáis comprarles, y sábanas, toallas, diferentes tipos de ropa de cama, cubrecolchones, etc. Todo esto está entremezclado aquí. Hay tiendas como esta donde hay un montón de diferentes tipos de cacharros, de antigüedades entremezcladas con simplemente cosas viejas, antiguas. Y aquí la gente puede pasar mitad de día rebuscando para encontrar algo único. Mirad, un baúl, que esto sí que es muy bonito. Baúles de ese tipo, cuadrados más redondos, 140, 150 euros. Eso ya sí es antigüedad. Y mirad esta mesa. Es absolutamente increíble. Una mesa con sillas y el ajedrez de mármol. Esto sí es ya para la gente que busca algo así específico, que busca algo especial de ese tipo, que no les importa gastar el dinero. Pero hay otras muchas cosas más económicas por aquí. 5 euros la ropa, 2, 3, 4, 6, 10 de diferente tipo. Pero aquí es donde viene mucha gente, como si fuera al mercadillo normal de la ciudad o del pueblo, para encontrar algunas que otras cosas interesantes. Zapatos incluso también hay aquí, incluso algunos nuevos que no se han puesto nunca. También existen palos de golf, acabamos de ver, chaquetas de invierno y
tiendas de minerales. Si nos seguís en nuestro canal familiar Emigrar con Ana Vlogs, sabéis que nosotros tenemos una colección de minerales bastante grande en casa y siempre pasamos por aquí para coger algún mineral para nuestra hija. Y hoy no será una excepción, cogeremos algo seguramente. No son solo minerales los que se venden por aquí, también hay diferentes tipos de vajilla, de platos, de cerámica, pintados de alguna forma especial, un dibujo inusual o tal vez algo hecho de porcelana auténtica. Hay muchos objetos interesantes y únicos que no podréis encontrar en ninguna otra tienda y los encontraréis aquí. Después, minerales de diferente tipo. Hay gente que viene aquí a comprarlo para hacer collares, para hacer pendientes, para algún tipo de manualidad o para su negocio. Y otros que lo compran para colección. Monedas antiguas y billetes antiguos también se pueden comprar aquí. Mirad, unas sillas para el jardín o para la terraza, pero son solo 3. Cuadros, diferentes libros antiguos también. Otra tiendecita que vende artículos, muchos artículos hechos con materiales naturales o algo que yo diría que serviría para una terraza al aire libre, para ponerlo en el jardín o una terraza semicubierta. Y por qué no, incluso tal vez en el diseño de vuestro hogar se puede poner algo hecho así de mimbre, cosas realmente únicas de decoración que aportarán carácter a vuestra casa. Aquí es donde vienen muchos diseñadores de interiores para coger inspiración y buscar objetos que aportan singularidad a la casa que ellos están amueblando y diseñando. Esto es uno de los secretos que supuestamente y probablemente no tendría que haberlo dicho, pero aquí lo tenéis, una alternativa estupenda. Muchos espejos también por aquí. Hay algunas figuras de dibujos animados de películas y alguna de ellos creo que he visto por algún lado casi de tamaño real. Por lo tanto, de todo. Es una auténtica locura. Tacitas a €1, vasos también €1, €1,50. Hay como mochilitas ahí con diseño singular también. Cualquier tipo de coches pequeños como si fueran auténticos. Mirad, esa es la figura que os estaba hablando. Esto es, ahora no me sale el nombre, ¿vale? Del dibujo animado, pero miradlo. Es que hay hasta este tipo de cosas aquí. Hay Mario, Super Mario también ahí detrás para los fans, para tenerlo en un cuarto de juegos o en cuarto de sus hijos o yo qué sé, en el salón, en una habitación para ver películas, para videojuegos, pues lo tenéis ahí. Hay mucha ropa barata también que podéis encontrar, ropa de calidad también, si tenéis suerte, ropas de marca. Todo eso se puede encontrar. Bisutería, por ejemplo, 1 por €4, 2 por €7. Puzzles de 500, 1 por 3 y de 1000 piezas, 1 por €4. Estatuas de diferente tipo de perros, animales, gatos. Mirad, ropa 5 €, por ejemplo, aquí. Bolsos, incluso hay sitios de estos como este de aquí enfrente. Esto es material médico antiguo. No sé para qué la gente lo querrá usar, sinceramente. Sobre todo hay mucho de incluso cosas que utilizan los dentistas, etcétera. O será para coleccionar, porque no creo que alguien vaya a comprar aquí y lo vaya a usar en la consulta. Aunque todo puede ser, no lo sé decir, pero sí que se vende. También hay juguetes así para niños como algo tipo esto hecho de madera. Hay pieles de diferente tipo, pelos de como pieles de animales también. Y muy poca gente ya lo compra, sinceramente. No es algo que sea tan bien visto como era antes. Hay discos de vinilo. 1 por 3 y 2 por 5 €. Si queréis tener algo así en vuestra colección o si lo queréis regalar a alguien a quien le encanta el vinilo, aquí es donde podéis comprar este tipo de cosas. Jaula de pájaros antigua, estoy viendo por aquí cuadros antiguos, sombrilla para el sol, espejos o como posavasos tipo espejo. También hay algo de accesorios y decoración, algún collar para el cuello o alguna pulserita hecha con minerales, flores secas que se pueden comprar para ponerlos en casa para decorar y se quedan durante mucho tiempo en el mismo estado. Y aquí tenemos vajilla
que es como auténtico español, como typical Spanish, como suelen decir, que la verdad es que es muy bonito. Incluso a día de hoy se podría comprar algún tipo de vajilla así, ponerla en verano, por ejemplo, en una terraza de vuestra casa para disfrutar de un agradable velado, una agradable comida o cena, incluso el desayuno, ¿por qué no? Mucha gente viene aquí para buscar algo así, algo singular. Obviamente hay cuadros también que podéis encontrar aquí. Hay un lugar donde cogen cualquier cosa eléctrica tipo cortacésped, alguna maquinaria que tengáis en casa que no funcione, incluso una batidora igual os pueden arreglar, una plancha, no sé, cosas así. Podéis traerla aquí y os lo pueden arreglar. Pero sobre todo cualquier cosa así para el jardín, para construcción, si no funciona, lo podéis traer aquí. Y al lado, en el puesto de al lado, habrá alguien que os pueda cortar el pelo, recortar y arreglaros la barba, por ejemplo. ¿Por qué no? Es una buena opción. Hay muchas estatuas chiquititas, tipo juguetes antiguos, alguna figurita antigua también. Hay tiendas que suelen aprovechar y vender aquí el fin de semana o a la vez vender en la tienda y aquí en el rastro para maximizar los beneficios. No todo es ropa de segunda mano, ¿de acuerdo? Hay ropa también nueva. Aquí hay cassettes y discos CD, porque hay cosas que no están en Spotify, hay cosas que no están en YouTube, hay cosas que no están en ningún lado. Y solo así la gente pues las puede seguir escuchando y están en búsqueda continua de sus artistas favoritos y así poder conservarlo en su casa. Este tipo de callecitas de aquí ya suele ser un popurrí de todo. Aquí, por ejemplo, se centran sobre todo en cositas para niños, en juguetes, en accesorios, bolsitos. Hay algunas bicicletas tipo patinete bicicleta que no lleva pedales, sino que vas con las piernas moviéndolo. Hay sillas incluso para minusválidos. Una estufa de gas. Hay maletas, bolsos de viaje, bicicletas. Hay bañeritas pequeñas para el bebé, andador para bebés, carros de bebé también. Hay cunas de bebé, hay de todo. Es que todo lo que podéis imaginar se puede encontrar en ese tipo de rastros. Y los precios suelen ser bastante buenos. De hecho, esto es una zona turística, por lo tanto aquí los precios pueden ser un poquito más elevados que en otras partes, pero en un municipio que no es tan turístico como Benidorm, y no es difícil encontrar uno así, creedme, porque Benidorm nunca duerme, siempre hay turismo aquí. Podéis encontrar cosas súper baratas, por ejemplo, Rastro de Polop, o cerca de Alicante, o cerca de Elche, de Torrevieja, Murcia, donde sea. La verdad es que hay cosas a muy buen precio. Creedme, lo podréis encontrar y no hace falta gastar una auténtica fortuna. Pero sí que tenéis que pensar con antelación cómo lo vais a traer de vuelta a vuestra casa, porque no ofrecen ni transporte ni nada por el estilo. Tenéis que poder llevároslo de aquí, así que tenedlo en cuenta. Ellos no van a ayudaros. Hay sillas, hay mesas, hay diferentes tipos de plantas, incluso se pueden vender aquí plantas para la casa o para la terraza para plantar. Vestidos de novia hemos llegado a ver, o vestidos de gala, de salir. Mirad las dos bicicletas, por ejemplo, la bañerita. Hay sillas para el coche para bebés, como la que vemos ahí, para los niños más pequeños. Una mesa de escritorio, tipo mesa de trabajar, teclados, televisores, planchas para el pelo, secadores. Hay absolutamente de todo y más aquí en ese tipo de rastros. Cortador de hojas, por ejemplo, vemos ahí. Muchísimas herramientas podéis comprar aquí. Si no queréis una herramienta nueva, pero necesitáis, por ejemplo, podar algo en la casa o cortar césped o tener algo en la casa para poder tenerlo y usarlo cuando os hace falta, el rastro es una buena opción para no tener que gastar mucho dinero en herramienta nueva, porque estas funcionan igual, simplemente la gente tiene mucha o han cerrado la tienda o se han mudado a otro lado y no les hace falta, ¿vale? Oferta €1, ¿en serio? ¿Veis? Un mueble, €1. ¿Por qué no? ¿Por qué no cogerlo si hace falta? €1, es que está absolutamente regalado. Hay muchas cestas de mimbre también. Hay tiendas que venden, por ejemplo, aquí las gafas de sol son bastante buenas. Son €10 las gafas del sol.
Mucha gente de aquí locales los compran. Hay gorros, hay cinturones. De hecho, se hacen los agujeros necesarios en los cinturones aquí, en este mismo lugar. Y muchas otras cosas se pueden encontrar por aquí. A mí, sinceramente, me da un poco de miedo cosas así cuando veo tipo muñecos así antiguos, sobre todo este grande no, pero como muñecos los que hemos visto en la esquina, no sé. Como que tienen mucha historia, han visto muchas cosas y es un poco inquietante tener algo así en casa. Después, la gran parte, el edificio, el que rodean todos los puestos, es este de aquí. Es una tienda como tal de antigüedades, tiene más de 1000 metros cuadrados. No todos los rastros son iguales, hay rastros que están 100% al aire libre. Este de aquí tiene parte al aire libre, pero está como cubierta, son casetas cubiertas. E incluso en verano hay sombra y está bastante bien aquí. Y tiene esta tienda cubierta también. Hay otros rastros que no, que solamente están al aire libre y que tienen nada protege de la lluvia o del mal tiempo. Esto ya son antigüedades auténticas, a excepción igual de esas dos caracolas del mar que a nosotros nos encantan, por cierto, nos encantaría comprarnoslas en el futuro, son muy bonitas, me gustaría ponerlos en la entrada de mi casa, no sé, me han llamado la atención. Hay también cuadros de diferente tipo, grandes, pequeños, antiguos, algo más moderno, neutro, algo extravagante y provocativo. Tenéis un poco de todo. Es un mix de diferentes tipos de artistas que han dejado aquí sus obras. Y obviamente en esta tienda ya son antigüedades que son 100% verificadas, certificadas. Sabéis que vais a coger algo de calidad. Y los vendedores de aquí os pueden informar siempre de dónde viene, cuántos años tiene, en qué situación está. Todo lo que tenéis que saber está aquí. Hay enteras colecciones de tazas, por ejemplo, un set de café o un set de té. Hay vajilla de diferente tipo, platos, posavasos, algo para el vino, por ejemplo, guardar las especias, cuadros, sillas, mesas, lámparas antiguas, muchos espejos antiguos también hay por aquí. Y realmente en este sitio se podrían pasar horas y horas si os gustan las antigüedades. Usamos la otra salida de este edificio y nos encontramos en una zona totalmente diferente. Con las baldosas auténticas todavía, mirad qué bonito. Nos encontramos en la zona de descanso, de entretenimiento y de comida y bebida. Justo aquí al lado también viven estos increíbles pajaritos. Esto tampoco todo el rastro lo tiene, pero en este sí está. Estas cotorras, pajaritos que la gente pues ha traído aquí, aparte también los que no han podido cuidarlos, más pues lo traen aquí y conviven en paz y armonía. La verdad es que siempre viven aquí a lo largo de todo el año, les dan de comer, tienen agua fresca y tienen bastante espacio para ellos. La jaula es muy grande y no les prohíbe, como que no les quita la vista del exterior a las plantas. Están en un lugar tranquilo, así que están bastante bien atendidos. Aquí tenemos bar, cafetería y aquí es donde hacen las paellas al aire libre. Todos los jueves es el día de la paella y está a 1,50 € con una consumición. Y el resto de días, sábado y domingo, es 4 € por un plato de paella. También tenemos otras zonas de bar y cafetería que son estas de aquí en verano. Este lugar no tiene ni un solo espacio para poder pasar. Aquí es donde hay un escenario y durante la temporada turística suelen poner flamenco o guitarra, diferentes tipos de bailes, entretenimiento típico español, digámoslo así, para los turistas sobre todo y para todos los locales, ¿por qué no? Que les encanta ese tipo de música, ese tipo de arte. Que vengan aquí, se cojan una bebida, una consumición, un plato de comida y descansen en la sombra. Como veis, aquí hay partes que están cubiertas con un tejado así y otras partes que están cubiertas por vegetación, por lo tanto también aportan algo de sombrita natural. Y ahí es donde están ubicados los puestos del mercadillo o del rastro como tal. Aquí podemos ver algunos precios. Mira, todos los sábados hay un cocido típico. Esto sí que está riquísimo. Podéis pausarlo para ver cuánto vale un plato de comida. Por cierto, aquí las raciones son bastante grandes. Y las ensaladas, por ejemplo, desde 3 € se puede coger
un cocido entero, 12 euros, pero son como 3 platos en uno. Así que es totalmente increíble. Todo esto en un solo rastro, 3 en 1. Así es el famoso rastro El Cisne, rastro con antigüedades, un lugar absolutamente increíble donde podéis encontrar de todo lo que podéis imaginar, incluso lo que no os podéis imaginar, también lo encontraréis por aquí. Hay un parking muy grande gratuito aquí al lado y si no, el autobús número 10 que va desde Benidorm os va a dejar justo al lado de la entrada principal. Es un lugar muy interesante, podéis encontrar desde auténticas antigüedades que valen varios cientos hasta piezas, joya, que valen un par de euros. Merece la pena conocerlo, de verdad, si vivís aquí en la zona. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal. Adiós.